Continuando con nuestros temas de mucha importancia, que ya lo veremos, saludamos a Consuelo Ahumada. Muy buenos días, Consuelo. Buenos días, Jairo. Un saludo también para la compañera intérprete y para todos nuestros oyentes, hombres y mujeres en este momento, todos los maestros que nos escuchan en este momento. Sí, Consuelo, hoy tenemos un tema muy importante, pues también de cierre de año, porque ha sido un año en donde se ha movido la política internacional. Entonces, hay un panorama político que queremos que nos cuente aquí en América y especialmente pues porque la semana pasada en Uruguay hubo buenas noticias, ¿no? De continuidad con Yamandú Orsi en Uruguay, que ganó las elecciones presidenciales. Entonces, para como ver todo un panorama general de lo que es la situación en América y desde luego con este triunfo en Uruguay, para que nos dé su visión acerca de este hecho. Sí, Jairo, es una muy buena noticia en medio de la noticia tan mala de la semana anterior del triunfo de Trump, de 2 semanas antes. Esto nos muestra un poco que no está definida la pelea entre las posturas progresistas y las posturas de la ultraderecha que hace lo posible por avanzar y consolidarse. Es decir, todo esto se está luchando y eso es muy importante en América Latina también. El triunfo de Yamandú Orsi es muy importante pues, para Uruguay, pero para toda América Latina. Y voy a decir sobre todo por qué. Bueno, triunfa, su triunfo marca el retorno al gobierno del Frente Amplio del Uruguay. La vicepresidenta es Carolina Cosen. Importante también, él es docente, ¿sí? Él es docente, toda su trayectoria es de docente y político después, ¿no? De una de las intendencias más importantes del país, ya son como los departamentos. Pero bueno, a lo que voy yo es a esto, es que nos deja una enseñanza muy grande. Uruguay, un paisito, como ellos mismos lo llaman, los uruguayos hablan de su paisito porque es muy pequeño y con relativamente muy poca gente, da ejemplo. Y el ejemplo lo da el Frente Amplio del Uruguay. El Frente Amplio del Uruguay fue creado hace un poco más de 50 años y le tocó enfrentar la dictadura. Sus dirigentes principales estuvieron en prisión o fueron asesinados. Ahí está Mujica, presidente Pepe Mujica, y siguió adelante. Es un frente que agrupa a los partidos, la totalidad de los partidos de izquierda, centro izquierda del Uruguay. Estuvo presidente Mujica, pero bueno, antes de Mujica estuvo Tabaré Vázquez y después de Mujica estuvo Tabaré Vázquez, fueron 15 años. Se perdió el gobierno en el último periodo, los últimos 5 años, y lo ganó la derecha, el Partido Nacional, y con de la calle Puy, que trató de echar para atrás los avances del progresismo y ahora vuelve a ganar el progresismo. Uno puede decir, bueno, es que en un país tan pequeño es más fácil. Creo que sí, es decir, es más pequeño, más unificado, ha tenido una trayectoria mucho más socialdemócrata. Cuando se habla de Uruguay, se habla normalmente de un país, pues, se dice que es quizás el único que ha tenido estado de bienestar en América Latina y tiene mucho de razón, ¿no? Entonces, este triunfo, primero, es un avance en el sentido de que es un país más de este lado, del lado del progresismo. Eso, como he venido insistiendo mucho, nos ayuda muchísimo en Colombia, a todos los países de América Latina. Pero segundo, es un ejemplo para otros países que no han sido capaces de ponerse de acuerdo, que han perdido gobiernos progresistas. Hablamos de Ecuador, por ejemplo, otros que nunca han tenido gobierno progresista, bueno, no pudieron consolidarlo porque Castillo era progresista, Pedro Castillo, Perú, ¿sí? Se agarra, digamos, la izquierda no ha sido capaz de unificarse con los sectores democráticos para sacar una alternativa. Y bueno, otros con dificultades, pero con esperanzas, ¿no? De sacar adelante, de continuar con el proyecto progresista. Entonces, la mejor enseñanza que nos dan los uruguayos
es esta. Ahora, uno dice, ¿por qué lo perdieron en el último periodo? Bueno, porque es que era la ola negativa en América, era la ola fue el golpe contra Dilma Rousseff, el retroceso de muchos otros países, la arremetida fuerte del imperio que acabó con esta primera ola de gobiernos alternativos, ¿no? El cerco mucho mayor a Cuba, a Venezuela. Entonces, eso es lo que hay que mirar. Pero en términos generales, un gobierno progresista es resultado de una coalición, de una alianza, de un frente. A veces en Colombia nos desesperamos porque el presidente hizo esto, hizo lo otro, y porque estás en el poder, que es el responsable de la corrupción. Claro que hay muchos errores en este y en todos los gobiernos progresistas, pero hay que entender que ese es el proceso. Es decir, no se trata de perdonar todo, ni mucho menos, pero de mirar que estos procesos son muy difíciles y que hay que entender hacia dónde vamos y cómo vamos a conservar el poder, y cómo vamos a conservar el gobierno, sobre todo. Para nosotros el reto, por supuesto, es el 2026, ¿no? Sí, Consuelo. Esa es una gran enseñanza, sobre todo, y pues hilando ahorita con el anterior tema con Fabio, pues un gobierno progresista siempre está mirando de qué manera pues los trabajadores pueden tener una mejor calidad de vida. Se trata de eso, de que puedan vivir bien con sus familias. Entonces, y entender eso uno podría hacer en este momento, pues suena feo, pero hacer como un paralelo, por ejemplo, de lo que está pasando aquí en Colombia, lo que está intentando hacer el gobierno del cambio, con lo que está borrando el gobierno, por ejemplo, en Argentina, Milei, ¿no? Que pues echó atrás completamente todo. O sea, en ese aspecto, como que, ¿cómo lo veríamos ahí, Consuelo, en ese análisis? Pues el tema es producto de esto, de entender el momento tan difícil que vivimos. Se nos viene mucho más difícil. El triunfo de Trump no es un accidente, mejor dicho, no es un accidente, es una, y tampoco es una cuestión que haga lo mismo, ¿no? Todavía hay sectores incluso de los que se llaman de izquierda que dicen que eso es lo mismo, que eso ni miremos para allá, que cualquiera haga lo mismo. No, si uno analiza, Trump es mucho más grave porque es el aliciente para toda esa ultraderecha que se está fortaleciendo en Europa y en América Latina. De hecho, en América Latina, bueno, en Europa ha avanzado mucho, en América Latina también, están muy coordinados, ¿sí? Los intentos de golpe militar desde la Florida, desde toda esta extrema derecha latinoamericana que se da la mano, están organizados, tienen todos los recursos. Entonces, lo peor que puede pasar en la izquierda y en los sectores democráticos es ponerse a pelear, ¿sí? Ponerse a dar pasos que no les sirven a esa unidad y que le dan pie a la extrema derecha para que salga adelante, ¿no? Entonces yo creo que ese es el ejemplo más claro. En Argentina hubo mucho de eso también, ¿no? Hay que decirlo. Es decir, uno no puede decir si gana la extrema derecha y la izquierda y los sectores democráticos tienen responsabilidad en eso, ¿no? Entonces, de muchas maneras, ¿no? De muchas maneras, aunque no sean las mismas en todos lados, es decir, medidas económicas que le golpean muy duro al país y todo esto, y sobre todo la desinformación. Nosotros, como maestros y maestras, tenemos una función muy importante en todo esto. Creo que FECODE lo ha hecho muy bien, a pesar de las dificultades, es importante hacer alianzas, coaliciones, frentes, sacar adelante políticas, como se hace con esta reforma del Sistema General de Participación, y seguir adelante, educar a la gente que, es decir, todos los errores y todo eso, pues hay que reconocerlos, claro, pero lo principal es que estamos del lado del progresismo y los intereses populares y los trabajadores y las trabajadoras. Gracias, Consuelo, así es, eso es lo que nosotros tenemos que ver y no hay que olvidar que en política internacional, en las pasadas elecciones de Trump, muchos de los actores aquí en Colombia del Centro Democrático estuvieron haciéndole campaña allá a Trump. Pues en ese momento perdieron, pero no hay que olvidar la perspectiva, porque eso que ellos hicieron es lo que quieren también implementar aquí en Colombia, esa ultraderecha fascista que no respeta los derechos laborales ni a los trabajadores, puede volver al poder y volver, y tendríamos que, después decía al comienzo, volver a ver lo que está pasando en Argentina, el desmonte del derecho a la educación, por ejemplo, de los jóvenes,
pobres a la universidad. Se sacaron los auxilios en Argentina para que pudieran estudiar los muchachos de los trabajadores, los hijos de los trabajadores. Ese es el regresismo a que nos veremos evocados en caso de que nosotros dejamos que los gobiernos progresistas se pierdan. Así es, Jairo, y quiero, ya como para terminar, llamar la atención sobre algo que ya dije, y es que el triunfo de Trump va a tener su impacto. Lo vamos a ver. Lo vamos a ver, no nos podemos engañar sobre eso, no se va a dar quieto. Algunos intelectuales dicen que a América Latina no le importa. Sí, sí le importa muchísimo. Le importa muchísimo. No será estratégicamente su aliado más importante, aunque México es muy importante desde el punto de vista comercial para Estados Unidos, pero el tema es que el ataque se viene y con todo. Eso es el máximo representante de la ultraderecha, pero ultraderecha que por supuesto va de la mano del neoliberalismo puro, de la ganancia, del robo, de transgredir cualquier ley, mínima ley, y exculparse, ¿no? Ya quedó exculpado de todos sus crímenes y de todos sus delitos. Entonces América Latina, digamos, creo que la enseñanza de Uruguay es muy importante en ese sentido. Y no es solamente una enseñanza, porque a veces decimos, sí, que enseñanza, y venimos aquí y peleamos por cualquier cosa, o armamos un lío enorme por cualquier cosa, sin entender ese contexto que es tan importante. Y sí, que un saludo muy especial a todos los colegas, maestros, maestras que nos están oyendo. Preparémonos para el año entrante, sigamos la lucha y bueno, FECODE es un ejemplo muy positivo en lo que va del gobierno de Petro, y así tiene que seguir siendo. Así es, Consuelo, muchas gracias por este análisis muy importante y tendremos que seguir hablando sobre estos temas también el próximo año. Entonces, Consuelo, desde Malú, y el saludo de Navidad para los docentes para el próximo año. Sí, claro, ¿no? En nombre del colectivo de mujeres Malú, quiero saludarla a todos y todas y llamarles a estar alerta, no solamente en los asuntos del magisterio, sino en todo lo que tiene que ver con la situación del país y la defensa de nuestro gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez. Así es, Consuelo, muchas gracias.